Buen día, amables televidentes. Gracias por acompañarnos desde ahora. Hasta las 9 estaremos informándoles. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, hasta las 9. Buenos días, Nelson. Buenos días, Manuel. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, queridos compañeros. Aquí este lunes para arrancar con mucho brío la semana, para que sea positiva durante estos próximos 5 días en que estaremos aquí, Dios mediante, en la mañana por Teleimpacto. Señor. Bueno, buenos días, amigos televidentes, buenos días, Gregory, buenos días, Nelson. Esa es una invitación casi permanente que hace nuestro colega y amigo Nelson Encarnación para que ustedes se mantengan ahí invariables al frente de su televisor cada día a partir de las 7 de la mañana. Así que yo secundo esa invitación del amigo Encarnación para que vamos a ver como siempre. Nosotros pueden tener la seguridad que hacemos el esfuerzo por satisfacer sus expectativas, como yo siempre sostengo. Así es que vamos a ver, y dentro de esas expectativas está el tiempo. Sobre todo porque estamos iniciando la mañana, a primeras horas de la mañana, por lo menos, en el Distrito Nacional se sintió un fuerte aguacero en varios sectores del Distrito Nacional. Así que vamos a ver cómo está el tiempo, porque durante el fin de semana se estuvo anticipando la llegada de una vaguada, pero también de una onda tropical que colocó en verde alrededor de 16 provincias en todo el país, fundamentalmente en la parte este, en el centro del país, pero igualmente el Distrito Nacional. Vamos a ver, amigos televidentes, Gregory y Nelson, qué nos dice el Indomet para este lunes 18 de mayo, es decir, ya pasamos la mitad del mes. Bueno. Dice el Indomet en su reporte de las 6 de la mañana que desde la madrugada se registran lluvias dispersas con tronadas aisladas sobre provincias de la costa caribeña, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Samaná, Puerto Plata y otras de la cordillera central. Durante la tarde aumentarán las lluvias con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del noreste, Valle del Cibao, Cordillera Central, Suroeste y la zona fronteriza. El Centro de Pronóstico Nacional del Indomet modifica los niveles de alerta meteorológica ante riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, posiblemente deslizamiento de tierra igualmente. Entonces, estas alertas se mantienen sobre las provincias de Santiago, Duarte, Puerto Plata, Espaillá, Sánchez Ramírez, Dajabón, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Atomayor, Samaná, Valverde, Monteplata y San Cristóbal. En total son 14 las provincias que están en condiciones de alerta sobre el territorio nacional. Es decir, que mayo está reivindicando a que un poco tardía su condición de mes lluvioso, un mes tradicional de lluvias en la República Dominicana. Y habrá que preguntar si usted estuvo pendiente a la primera agua de mayo para tomarse su, ¿cómo que decía? Su embuchado, para evitar el embuchadito. Exactamente. Y tomarse la primera agua de mayo. Los padres de uno se encargaban de tomar esa agua. Mira, tómate esa agua, esa es la primera agua de mayo. Eso era beneficioso para el estómago. Supuestamente, ¿verdad? Sí. Eso nunca estuvo demostrado. Pero bien, era una tradición. Sobre todo con agua que caía de un zinc. De un zinc. lleno de polvo. O de un techo de palma. O de un techo de palma. Pero es una tradición que se mantiene arraigada en los pueblos. Aquí no sé si aquí en la capital o en las zonas metropolitanas eso todavía se mantiene, pero en el campo... Pues mire que sí, que en los pueblos, yo me crié en Santo Domingo y le puedo garantizar que aquí igualmente prevalecía esa... Sí, no sé, no sé si se mantiene la tradición todavía. No, y esa tradición se dejó sin efecto hace tiempo. Agua contaminada. Miren, Gregory, déjeme, antes
solamente compartir algo que sucedió este domingo en Estados Unidos y que quisiera porque realmente esto fue espectacular. Mire, había estoy aquí porque le mandé una primera fílmica al director, pero hay un espectáculo que se celebró en Idaho, en Estados Unidos, que lo protagonizó la Marina de los Estados Unidos. Fue un espectáculo aéreo, acrobático. Realmente es espectacular. Yo quisiera que el director ponga esa fílmica. Miren cómo esos dos aviones se encuentran, los dos. Los 4 tripulantes se eyectan y lograron salvar la vida, como ustedes pueden ver durante ese espectáculo. 2 F-18. Exactamente, 2 F-18 de la Marina de los Estados Unidos protagonizaban estas acrobacias aéreas en esa ciudad norteamericana, y ustedes ven cómo ha avanzado la aviación militar. Es decir, esos dos aviones literalmente chocaron en el aire. Y una colisión leve. Sí, pero estuvieron pegados. Es decir, mira cómo botan candela. Es que la acrobacia formaba parte de que una aproximación así. Exacto. Pero parece que no tenían... falló la sincronización. El accidente fue porque falló la sincronización. El acercamiento no era frontal, no fue un choque frontal. Estamos diciendo porque ellos lograron pegarse. Sí. Se ve cuando botan chispas los dos aviones. Mira. Ahí. Que no fue una colisión. No fue una colisión, pero provocó que los dos sencillamente colapsaran. Es decir, se precipitaran a tierra. Ustedes recuerdan. Pero llama la atención, como ustedes ven, como esos pilotos, esos tripulantes pueden inyectarse a tiempo. Están preparados. Son ejercicios que se hacen de manera permanente. Y por eso ustedes ven que incluso un misil puede impactar a un avión de estos militares. Y las posibilidades de que el piloto logre salvarse es más de un 90%. Sí, los pilotos se eyectan. Dio ahí la apariencia de que el avión que estaba adelantado es que no cumple con el curso que traía el otro, porque el otro traía una uniformidad, se ve muy claro en su trayectoria. Sin embargo, este varía y ahí es que se produce la coalición. Uno lo ve bien sencillo, pero ahí, qué sé yo, 300 kilómetros por hora, podría haber una velocidad ahí. Bueno, la aproximación no creo que fuera tan rápida, ¿no? Son aviones militares. Pero hay una sincronización. A tal velocidad nos vamos a aproximar. Bueno, falló. ¿Ustedes recuerdan terminó sin ninguna desgracia, solamente que se perdieron 2 aviones de combate durante ese ejercicio, es que todos pero lo importante es que nadie resultó lesionado. Ni siquiera herido. No, pues ya parece que esos no estaban de combate, esos estaban para acrobacias de ese tipo. ¿Ustedes recuerdan los famosos...? Sí, pero imagínense que se lo vendan a República Dominicana, para nosotros sería última tecnología. Se lo venden nuevo, nuevecito de caja. ¿Ustedes recuerdan los Thunderbird? Los Thunderbird. Ajá. Sí, yo creo que llegaron a venir aquí. Aquí, en 2 oportunidades, pero creo que fue justamente en los Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, estaban en una acrobacia de esa que es impresionante. ¿Ustedes recuerdan cómo se aproximaban, se cruzaban? Entonces, bueno, se van a estrellar. Bueno, finalmente en Estados Unidos, en uno de esos espectáculos, se estrellaron 2 y murió un coronel que pilotaba uno de los aviones, que era un experto en la acrobacia. Sí, y a partir de ahí yo no recuerdo haber escuchado más acrobacia de los Thunderbird. Quizás lo descontinuaron. Sí. Bien, quería mencionar... La interrupción. No fue interrupción para nada, muy interesante lo que mostraste. La pasada semana aquí nos hicimos eco de una queja que tuvo el juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, sobre la restricción para las personas con 65 años o más cuando renuevan su licencia, que se les restringe, se les limita a 2 años. Entonces, yo puse el tema y a propósito mencioné que había una especie de confrontación de qué estábamos viendo ahí.
la seguridad vial, la seguridad ciudadana, versus el respeto a derechos fundamentales, si había algún derecho violado hacia la persona envejeciente, discriminación, como decía el juez Vargas. Pues en la semana, a mitad de semana, el presidente de la República tuvo a bien emitir un decreto que subsana esa situación, modifica el reglamento de la especificación de vigencia para personas ya de 65 años o más, cuando tiene la necesidad de renovar su licencia. Se queda todo igual, las licencias tienen vigencia a partir de 65 años, igual que la persona que tiene menos de esa edad, 4 años. No, si eso está... No son 4 años. No, hay establecido una especie de gradualidad. Dejó una ambigüedad en el decreto. Sí, lo que se establece dice formalmente... Más de 2 años. Sí, lo que se establece... Le dejó la discreción al intendente. Bueno, según el ¿Cómo? tipo de licencia, No, pero, sí, es según el tipo de licencia, pero lo que se establece para la ya de de manera 75 formal años, que a partir de 75 años, 3 años, la vigencia será de 2 años. No, a partir de 75 años. 75 años, sí. Sí, 2 años. Ahora establece, porque la licencia tiene varias categorías. Tiene una categoría A, que tiene una categoría. Entonces, según esa categoría, se va estableciendo. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que conducimos vehículos livianos, es decir, somos categoría 2. Sí, estamos en esa categoría sí se establece que ya vuelve a tener vigencia a los 4 años para una persona que supere los 65 años. Mira los periodos de vigencia que establece el decreto, exactamente como dije. Vehículos profesionales categoría 3 y 4 tendrán una vigencia de 3 años hasta los 75 años. Hasta los 75 años. De 3. De 3 categorías ya superiores, no las de 1, no las que coloquialmente. No, camioneros, autobuses. Sí, ya ahí por eso tiene te decía 3 que años. según el tipo de licencia que usted tenga, entonces ahí se establece diferencia ya en la vigencia de ese documento. ¿Categoría 2? Sí. ¿Qué dice ahí? Porque... La categoría 2 subsana la situación, o sea, hasta los 75 años la vigencia es de 4 años. Hasta este decreto de la pasada semana, la licencia común. La vigencia era de 2 años, hasta este decreto. Sí, claro. A partir de ahora y hasta 75 años, la vigencia es de 4 años. O sea, que lo que motivó la queja del juez Vargas, ya no habrá ese inconveniente en ese aspecto. Sí. Claro, a partir de 75 años vienen ciertas regulaciones, no pienso que alguien vaya a pensar que hay discriminación, porque ya con 75 años o la vigencia es menos o las evaluaciones para conocer la capacidad y habilidad de una persona de más de 75 años es lo correcto, es lo usual. Aunque el decreto establece claramente de que el órgano rector, en este caso el Intran, podrá someter a chequeo médico a cualquier persona que por su habilidad en el proceso para otorgarle su licencia demuestre que no tiene la competencia necesaria para conducir. Y entonces eso se establece en el decreto. Hasta con 20 años sucede eso. Esencialmente lo que se restablece aquí es el derecho que tenemos personas que accedemos a una licencia común, no una licencia especial, de que ya se va a mantener esto de 4 años a partir de los 65 años, y a partir de ahí, según la licencia que usted tenga, entonces ya se establecerá un calendario para su vigencia. Pero hay que saludar al juez, nuestro amigo José Alejandro Vargas, porque su llamado caló en el presidente de la República, muy a pesar del cúmulo de quejas que se iban acumulando desde hace ya un tiempo bastante largo. La resistencia del señor director de Intran, el señor Milton Morrison, a acogerse a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró esa disposición ilegal e inconstitucional, y todos nosotros aquí a través de los medios de comunicación, todas las personas que tienen mayores de 65 años, se quejaron de manera permanente de esa arbitrariedad que tenía vigencia en el Intran, pero solo una voz, la del juez Juan Alejandro
Vargas caló en el desierto. Es decir, esa voz que precisamente expresó su queja justo cuando él estaba siendo afectada por esa disposición. Llegó y entonces la voz de José Alejandro Vargas llegó al templo. Exactamente. Los demás predicamos en el desierto. Exactamente, eso decía. Estábamos en el desierto voceando a nadie. Entonces, es importante que una persona de su categoría pudiera ingresar al cúmulo de quejas para que el presidente de la República le ordenara, porque si por vía de ¿cómo que se llama el director de Intran? Yo creo que Milton Morrison, que él se llama. Por vía de Milton Morrison no es verdad que se iba a conseguir nada. Milton Morrison que llama. Porque el sujeto es una persona que tiene una intransigencia, no sé por qué. Los Morrison no son así. El director del Intran se llama director del Intran. Él tiene un molde diferente. Sí. Pero eso que tú estás señalando me recuerda a una broma de que, bueno, todos conocemos el monumento a Montesinos, ¿verdad? Ese monumento a Montesinos. Sí, había gente que hacía broma con Montesinos así, porque era la vaina del sermón, ¿verdad? De Adviento. Y entonces lo que decía la gente, que esa figura de Montesinos, los turistas normalmente venían al muelle que está en la avenida del puerto, ¿verdad? Y entonces esos turistas lo que le decían es, no vengan. No vengan. Pero tú haces referencia, y lo habías dicho anteriormente, de que hay una sentencia, una decisión del Tribunal Constitucional que especifica que no debe haber esa limitación. Entonces, ¿cómo un decreto sí va a hacer que no exista esa discriminación, porque esa limitación? Este es un país muy especial. Pero es que la sentencia jurídicamente tiene más fuerza que el decreto. Pero de que el decreto presidencial, examine la cantidad de sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional y que sencillamente no se ejecutan. El Estado mismo no le ejecuta. ¿Cuánta falta de institucionalidad? Exactamente. Usted ha dicho la palabra perfecta. Mire, vamos a ponerle un caso que es usual. Aquí el Tribunal Constitucional dictó que no se puede ponerle nombre a las operaciones, a los operativos que realiza el Ministerio Público en contra del crimen organizado, en contra de cualquier actividad ilegal que tenga presencia en el territorio nacional. ¿Qué hace el Ministerio Público? Categoriza con un nombre inmediatamente, el caso Guacamayo, el caso Perico, el caso aquel, no debe ser. Bueno, pero esa sentencia del Tribunal Constitucional le da de alguna manera una oportunidad a cualquier abogado para que en un proceso de defensa de un inculpado que sea arrestado en el marco de un operativo de esa naturaleza, decir, mire, el Ministerio Público está prejuzgando la culpabilidad de mi cliente, porque eso es lo que señala la sentencia. Al poner un mote a un operativo donde él no ha sido juzgado realmente por eso, pero es un presunto. Es un presunto culpable. Pero inmediatamente el Ministerio Público le coloca un mote que tiene al parecer una persona muy especializada en tipificar el tipo de delito que se persiga y relacionarlo ya con el nombre de algún un animal, un vegetal. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que está advirtiendo es de que ese calificativo que se le pone a esa operación, de hecho, está estableciendo una culpabilidad a priori de las personas involucradas en esa operación. No una culpabilidad, sino que está denigrando a la persona. Pero exactamente, lo está denigrando. Y entonces yo digo, bueno, cualquier abogado puede recurrir a eso y decir, mire, ya usted comienza a afectar la moral y los derechos civiles de mi cliente, entonces cualquier juez puede declarar que ese operativo es inconstitucional. Lo que ocurre es que el Ministerio Público, decimos, fulano es loco, pero no se come aquello. El Ministerio Público usa los motes de manera pública, de manera mediática. Bueno, sí, no debe. En el expediente no. En el expediente no figura. No, en el expediente no, porque le daría lugar a eso que tú señalas. Lógicamente que no, pero el problema de colocarle un nombre, eso es mediático, eso sencillamente se posiciona en el ciudadano
Y regularmente, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Cuando se van a referir a cualquier caso, el caso tal. Los culpables realmente no es el Ministerio Público. Los culpables somos nosotros. Los medios de comunicación que seguimos motejando esos operativos a partir de que el Ministerio Público lo diga. Bueno, pero si el Ministerio Público lo dice... Nelson, es que la referencia, yo te conozco a ti y no te conocía, te conozco. Ah, mira, él es Nelson el Cuadroso. Ya yo, cuando hago confianza contigo, Nelson el Cuadroso. O sea, no, pero la referencia... No hay una relación. Es que la referencia, pero es que mucho más con el Ministerio Público que lo ha escrito. Es que me refiero a lo mediático. El Ministerio Público hace una operación y nos lleva a nosotros tres por una presunción que no va a ocurrir. Yo lo estoy poniendo nosotros tres porque no va a ocurrir. Nosotros no estamos metidos en nada. Exactamente. Que no se habla tontería aquí. Pero bueno, como decía el amigo, nos meten un expediente y le pone el nombre de operativo, ¿qué? Operativo Mueble. Entonces, exacto, el periodista, el medio que oye eso, si los medios de comunicación se resistieran a replicar esos motes, el Ministerio Público tendría que dejar esa mala costumbre de estar poniendo motes a los operativos judiciales que haga. Entonces yo reitero, bueno, lo que tiene... los medios de comunicación somos y los periodistas somos los culpables de que se meta en la mente de la gente operativo tal, operativo aquel, que cuando el Ministerio Público dijo, el Tribunal Constitucional le prohibió al Ministerio Público que utilizara motes porque denigra a la persona, incluía también a los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación... No, porque las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes. Entonces incluye a los medios de comunicación. Bien, mire, yo quiero hacer un llamado, no sé si un llamado, una exhortación. Yo soy hombre a los hombres. Razonen. Está convirtiéndose cada vez más en mayor cantidad de los hombres que asesinan a mujeres. Hombre, cuando una relación no funcionó, o cuando una mujer usted piensa que le falló, que le irrespetó, la solución no es asesinarla. La solución, no, es que, ¿cuál es la solución? Si usted quiere buscar una solución, que usted reconozca que sucedió algo que usted no esperaba, que no quería, pero usted no es omnímodo, usted no es omnipotente. Ya, eso no funcionó. Cambie su objetivo, desista de esa relación, pero usted deja dañadas a decenas de personas en su entorno familiar. Usted se suicida, pero usted deja dañadas a decenas de personas en su entorno familiar. Es una cobardía doble, y entonces el hombre piensa que ha comprado la mujer. Si la mujer usted piensa que le falló, bueno, pues entonces usted se equivocó y el valor que tenía esa mujer, usted pensaba que era determinado, pues no era ese valor de acuerdo a lo que usted pensó, usted se equivocó. Pues déjela. Mírelo por ahí y déjela. Déjela y continúe su camino. Pero el hombre, por demás cobardes, porque con otro hombre no reaccionan de una igual forma. Bueno, por demás cobarde. No tiene una relación marital con otro hombre. No tienen, sí, pero la reacción tampoco te lleva a ti a pensar que eso es un objeto, que eso es un mueble, que ni a un animal se le hacen, al contrario, los animales hay que darle cariño. Entonces, el hombre tiene que reflexionar. Usted que ahora no tiene ninguna situación que ha cometido y que piensa que su relación, por alguna razón, no es la mejor, por la razón que sea, corte eso, córtelo, no caiga dentro de lo que están cayendo tantos hombres que desgracian la vida de decenas de personas que quedan vivas. Mire, Gregory, vamos a sincerar. Escúchame, Manuel, para decir sí. lo que estábamos diciendo ahorita con la licencia. Como dicen en latín, ego predicati in deserto. Sí. En este caso de los feminicidios, estamos también predicando, lamentablemente,
predicando en el desierto. Sigue, Manuel, Mire, que después digo lo mío. Sí, no, yo voy a ser breve porque aquí hay que sincerizarse realmente con esta situación que se está viviendo, que no es nueva, es una situación que va escalando año por año en la República Dominicana, pero los últimos hechos que han ocurrido, lo que pone en evidencia es que tenemos una sociedad impotente frente a una situación dramática que, a pesar de políticas públicas, a pesar del endurecimiento de las sanciones penales que se están imponiendo por violencia de género en los tribunales dominicanos, a pesar de los protocolos que ha establecido el Ministerio de la Mujer, a pesar de la campaña de concientización que se han implementado a través de medios masivos de comunicación, a pesar de que hay instituciones de sociedad civil que mantienen programas precisamente dirigidos a tratar de disminuir o influenciar hacia una baja en la comisión de este delito grave, lo cierto es que en República Dominicana seguimos asistiendo cada día a situaciones de crímenes que impactan a toda la opinión pública. Me refiero cuando digo que estamos frente a una sociedad impotente, y cuando hablo de sociedad estoy hablando de sociedad en su conjunto, una participación de la sociedad como tal, es decir, de la población simple y llana, así como de los mecanismos que ha establecido el Estado para tratar de frenar esta situación. Y usted dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? Yo le voy a señalar un caso. El caso, por ejemplo, que mayor impactación ha desde el punto de vista social, desde el punto de vista de tristeza y de lamento, es la situación de esta joven pastelera de Santo Domingo Oeste, que ella había colocado una denuncia en contra de su expareja. Había advertido que su expareja la perseguía, la amenazaba y ella temía por su vida. Y entonces resulta que finalmente él la persigue en una vía pública. Se ve el video donde él está detrás de ella tratando de escaparse de la furia de ese criminal, pero finalmente él alcanza y le da muerte. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué el Ministerio Público no actuó en este caso? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué podría hacer el Ministerio Público? Aquí hay lo que se llama la casa de acogida. La casa de acogida lo que puede lograr en algunos casos es que la furia de ese criminal que está persiguiendo a esa mujer se detenga por un rato, se detenga por unos días, se detenga incluso hasta por meses. Pero la disposición de ese individuo, su condición mental, sociológica, su conducta y su decisión es de quitarle la vida a esa persona. Y entonces resulta que el Ministerio Público no puede colocarle un policía detrás a cada mujer que se sienta amenazada. Ni a cada abusador. Ni a cada abusador, por ejemplo, porque ha habido casos de que incluso ha habido medidas de alejamiento a esa persona, y aún con esa medida de alejamiento esa persona ha ejecutado el crimen. Entonces aquí pasamos por una situación realmente de salud mental, de inoperancia de los mecanismos, de falta realmente de concientización. Aquí hay un conjunto de factores que intervienen en la prevalencia de esta situación que estamos abordando. Empieza todo con el hombre. Todo empieza con el hombre. Eso puede ser, pero también aquí, por ejemplo, se ha planteado, y lo han planteado psicólogos, estudiosos de la conducta humana, el problema es que ese paradigma de hombre y mujer también ha cambiado en la sociedad. La mujer ya, como ser humano, tiene una mayor participación en los medios de producción. La mujer prácticamente está compitiendo con el hombre en lo que es el desempeño en los medios de comunicación. Loable y plausible. Hay una situación, por ejemplo, de que las estadísticas revelan que por 4 mujeres que están en las universidades ya puede aparecer un hombre. Es decir, 4-1 son las mujeres que se están formando en las academias para tener un título profesional. Esa condición ya coloca a la mujer en una situación de igualdad con el hombre o de superioridad con el hombre. Y ahí hay un factor que puede influir también en esa situación que se está dando. Un hombre con una conducta machista y una mujer
que tiene una participación en términos laboral muy superior. Que se hace independiente. Que es muy superior al hombre y que se traza su propia línea de independencia porque tiene formación profesional, tiene un buen empleo. Sencillamente ahí se conecta un problema conflictivo crítico en esa relación. Es que no debe ser. Y esa es, bueno, eso no debe ser, pero es. Es decir, eso no debe ser, pero es. Y entonces eso está ocurriendo. Y lo otro es lo que se manifiesta también en los barrios. Es decir, hay mujeres que sencillamente entienden que llegó el momento de suspender esa relación con ese individuo porque entienden que ese individuo no les representa, ese individuo no es el proveedor que ella esperaba, no le aporta absolutamente nada. Y en un momento determinado le dice, mira, hasta aquí vamos a llegar a esta relación. Pero hay un hombre que entiende que esa mujer tiene una dependencia directa, absoluta de él, como persona. Y entonces no acepta esa decisión de la mujer. Y ahí viene ese conflicto. ¿Y con qué derecho no lo acepta? Bueno, pero no estoy hablando que tenga o no tenga derecho. Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Estamos hablando desde el punto de vista sociológico. Por eso mis palabras, que acepten cuando haya realidades, que el hombre que lo acepte. Pero Gregory, ¿en qué hemos avanzado hasta ahora manteniendo un discurso de que el hombre debe abandonar esa conducta machista, de que el hombre debe someterse a la mujer? No hemos logrado nada, absolutamente nada. El hecho de que no hayamos logrado nada no significa que vayamos a tirar la toalla, hay que insistir. No, yo no digo que haya temado la toalla, lo que digo es que la situación que se está presentando evidencia que tenemos una sociedad impotente frente a este conflicto. Hay que insistir. Bueno, los dos casos que están pendientes, los que están en el tapete, tiene que ver uno con el lamentable desenlace del asesinato de la joven y el suicidio del agresor en Alma Rosa. Y otro caso que no llegó afortunadamente a desenlace homicida. Nos referimos a la joven Esmeralda Moronta, que como tú refieres, ella había denunciado que ese individuo la asediaba, la perseguía, le tenía una vigilancia electrónica mediante un GPS para ubicarla cuando quisiera. Un tipo totalmente salido de todos los parámetros sociales que se le admiten a una persona. Y usted, la joven, la mujer que tiene 2 hijos, un hijo o 2 hijos. Dos. Le decide poner fin a la relación. No, pero él no admite que esa relación llegue a su fin. Le monta una vigilancia, le monta un asedio, le monta una persecución y finalmente la mata. Pero ¿qué está ocurriendo en esto? El Ministerio Público dio a conocer una comunicación, dio a conocer un documento en el cual la joven Moronta pone la denuncia. El Ministerio Público establece que ella, y lo escribieron, no como una... Y aquí hay que ser muy cuidadoso a la hora de evaluar lo que ocurrió para que no se vaya a pensar que se está revictimizando a la víctima, porque sería algo sencillamente inhumano. Pero el Ministerio Público dice, bueno, nosotros le recibimos la querella, y no es verdad que la Fiscalía le dio la orden de alejamiento para que ella se la llevara al agresor. Eso no es cierto. Eso siempre se ha dicho como una forma de tumbar el papel del Ministerio Público. Eso no fue la verdad. La verdad es que el Ministerio Público establece, la señora no quiso ingresar a un hogar de acogida. Entonces, la fiscal que la atendió lo consigna en el documento. Fulana de tal no quiso ingresar a un hogar de acogida, una casa de acogida, a pesar de la peligrosidad que ella misma refiere del individuo.
la fiscalía dice, no somos responsables. Y se lavó las manos. ¿Se lavó la mano? No. No es que sea, pero déjame decirte algo. Déjame completar, Manuel, Sí. porque tú después, si tú tienes alguna... Para que no se me pierda el hilo. E insisto, que sería algo inhumano tratar de convertir a la víctima en una víctima adicional, o sea, un elemento adicional para victimizarla cuando ella está bajo tierra. La fiscal le advierte, ese individuo, según usted dice, es peligroso. Sí, pero yo no quiero ir a un hogar de acogida. Al día siguiente o pocas horas después, ocurre el desenlace. Si la señora hubiese ido a un hogar de acogida, el individuo todavía estuviera maquinando la forma de cómo matarla, pero en ese lugar no la va, porque esos son lugares secretos. Uno. Dos, ¿por qué ella no aceptó ir a un hogar de acogida? Porque ella es una persona productiva. Y yo tengo entendido, no conozco, y hay que indagar para que le digan a uno cuál es el ambiente en un hogar, en una casa de acogida. ¿Cuál es el ambiente? Ahí las personas, las mujeres pueden laborar, si las mujeres pueden realizar alguna actividad productiva, porque el hogar de acogida es, aunque el potencial agresor no sabe el lugar donde, físicamente no conoce el lugar, pero sabemos, imaginamos que está o en la capital o en la jurisdicción que sea que esté ocurriendo el caso. Entonces la persona, evidentemente, que en ese hogar está como si fuera una prisión. Y hay que suponer a alguien que depende, porque por lo que se sabe, este desgraciado no le daba nada a la mujer. Entonces ella está obligada a llevar a cabo una labor mediante la elaboración de pasteles y estos alimentos que parece que eran muy diestra en eso. Entonces ella se ve obligada a rechazar ir al lugar de acogida porque no va a ser productiva. El otro caso. Este fin de semana detuvieron a un persecutor, a un agresor de una mujer. A un matador. Que puso una denuncia que el individuo la había agredido, la había amenazado y estaba a punto de matarla. Ella va al lugar, a la fiscalía, le pone una denuncia al individuo. Ella sí acepta ir al lugar de acogida. ¿Pero qué hizo a los 2 días? Pidió salir firmando un documento de manera voluntaria que quería volver a su casa. Y entonces ahí, por suerte, las autoridades actuaron rápido y fueron y detuvieron al presunto probable, un disparate, pero entiéndalo, al presunto probable agresor de la señora. Porque si lo dejan suelto, ella está en la calle, él la va a perseguir y la va a agredir. Pero no consumó el hecho No, porque Tú hablas del de Santo Domingo Este. yo hablo de uno que detuvieron en Cotuí. No, porque en Santo Domingo Este Un tal Queca. uno que detuvieron, pero ese sí la mató. ejecutó a la mujer. Un tal Queca en Cotuí. Sí, que la señora pone la denuncia, el Ministerio Público le da la orden de alejamiento, él la lleva al lugar, establece que es verdad que está en un inminente peligro, la llevan al lugar de acogida, pero ella pide al día siguiente o los 2 días regresar a su casa. El ministerio, la gente del que maneja el lugar le dice, mire, ese tipo, según usted dice, es una persona peligrosa. Sí, pero yo me quiero ir para la casa. El Ministerio Público, en este caso depende del Ministerio de la Mujer, las casas de acogida, no puede retener a nadie en contra de su voluntad. Lógicamente, porque entonces no está estaría detenido. incurriendo en una retención ilegal de una persona. Eso en otras circunstancias se llama secuestro. Y el Estado no puede secuestrar a nadie en esas circunstancias
porque es una persona que no tiene un expediente, no está siendo juzgada por nada, no está siendo perseguida, sino que la llevan a un lugar para protegerla. Pero si ella decide irse, ¿qué puede hacer el Ministerio? ¿Qué puede hacer el Ministerio de la Mujer? Estos casos se desmontan con la actitud del hombre agresor, a mi modo de ver solamente, porque el Estado ha hecho su parte, se puede decir en parte. En este caso del potencial agresor está detenido, pero ¿por qué tiempo lo pueden detener? Es que eso está en el hombre, eso está reitero, está en el hombre, y se lo digo a los hombres que todavía no han ejecutado lo que quizás piensan ejecutar. Ahora que usted no lo ha hecho, reflexione, piense en lo que usted quiera, pero reflexione, no da ninguna solución. Pero Gregory, es que esto no se puede manejar. Bueno, pero hay que decírselo. Esto no se puede manejar con criterio tan simplista, estableciendo solamente de que hay una conducta del hombre, esa conducta existe. Y es una conducta histórica en la República Dominicana. Para eso, no hay antídoto. Bueno, entonces, externo no hay antídoto. Si no hay antídoto, entonces hay que manejarlo ya explorando otras circunstancias desde el manejo de la conducta humana para saber qué puede prevalecer en esto. Yo decía antes de precisar lo que le quería decir a Nelson, decía en mi exposición que el tema es que tenemos, los hechos están evidenciando que tenemos una sociedad impotente frente a esta situación dramática que ha ido escalando. Ahora, simplificarla única y exclusivamente a una conducta machista, a una conducta del hombre, no va a resolver el problema, porque lo que estamos diciendo, por ejemplo, es de que es muy posible que esta nueva generación que va surgiendo ahora venga con otro criterio, otra conducta de respeto a la mujer, por la campaña, por la educación que adquiere. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que precisamente estos últimos crímenes que han ocurrido son mujeres jóvenes, son hombres jóvenes los que lo han cometido. Entonces la prédica no está calando la nueva generación. Exactamente. Porque esos son de la nueva generación. Ahí es donde quiero llegar. Y repito, tenemos una sociedad impotente frente a un delito que se ha enfrentado desde diferentes ángulos. Se ha enfrentado desde el ángulo de la represión, de la prevención, de la campaña, del endurecimiento de las penas contra personas involucradas en violencia de género. Y nada de eso ha podido frenar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que explorar? Hay que explorar otro tipo de soluciones que tienen que ver ya con el ataque a ese comportamiento, si se quiere, machista, si se quiere del hombre, como usted señala, pero yo insisto de que tú no puedes ver el problema únicamente afrontándolo desde la posición de una conducta machista, porque entonces tenemos una sociedad machista. Yo vi este fin de semana, por ejemplo, que en España, donde normalmente se repiten muchos hechos de feminicidio, es decir, España es uno de los países de Europa que anualmente más casos de feminicidio registra. De ahí no vienen nosotros. Y tú dirías, bueno, lo hemos importado, parte de nuestra idiosincrasia, eso viene de la madre patria. Bueno, hay factores, porque usted dice, bueno, en España, si usted analiza los niveles de formación, los niveles de educación del hombre, lógicamente está muy por encima del que tenemos en República Dominicana, pero en España eso ocurre. Incluso un incidente de violencia machista en una comisaría, en un destacamento de España sucedió este fin de semana. Entonces, son situaciones que se van afrontando. Y sobre el hecho de esta persona, mire lo que pasa. Lo que pasa es que cuando usted tiene una relación ya con una pareja, con otra persona durante un tiempo, usted de alguna u otra manera se va generando una empatía que es en el marco de esa relación, y supone que esa empatía, esa relación amorosa, de cariño, de amor y de respeto, que se mantuvo, comienza a deteriorarse en algún momento específico por situaciones del hogar, por situaciones que usted quiera. Pero cuando esa relación se deteriora y llega al rompimiento, hasta cierto punto todavía prevalece algún grado de confianza frente a la persona con la que usted convivió, que es el padre de sus hijos, y de alguna manera la persona se resiste a creer
a pesar de que va y pone una denuncia, se resiste a creer que esa persona en algún momento va a atentar contra su vida. Y entonces eso es normal en el ser humano, es normal en el ser humano. Esta joven productiva, ella se conoce como la pastelera, es el nombre que le han puesto en las redes sociales. Es decir, con mucho, uno ve el video que ella ha colocado en las redes sociales de su trabajo. Es decir, que era una mujer empoderada que no dependía de ningún hombre. Y entonces ahí se da esto que yo estoy señalando. El hecho es que ella en su momento entendió que ese hombre no implicaba nada para ella. Y entonces esa relación había que romperla. Y probablemente ella no estaba totalmente consciente del peligro que podría, que estaba corriendo. Y quizá por eso no acepta ir a esa casa de acogida. Porque todo el que en algún momento ha estado en una situación de amenaza, de persecución, siempre tiene la creencia de que a usted no le va a pasar nada. Y eso lo puede compartir cualquier persona que en algún momento ha vivido situaciones similares. Es decir, siempre presume que no le va a pasar nada hasta que le pasa. Entonces, usted puede ser preventivo, pero a veces no es preventivo el 100%. Y todo depende de su ánimo interno. Lo que su ánimo interno le dice, eso es en definitiva lo que usted dice. Aquí los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras tendrán que emplearse a fondo para ver qué está ocurriendo en la sociedad dominicana, porque vuelvo y repito, ya con medidas represivas, aún con campañas de concientización y medidas preventivas, no se está resolviendo el problema y el problema sigue escalando. El número de fallecidos en el primer trimestre, el número de mujeres muertas en el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del 2025 ya aumentó con creces. Ayer dice la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, una declaración totalmente desafortunada. Me pareció un poco, dice, bueno, solamente cuenta la que mataron, pero no la que se han salvado. Cuenta la que salvaron. No, Gloria. ¿Qué dijo? Que no entendí. Que solo cuentan la que se matan, pero no la que se han salvado. Que no cuentan la que se han salvado. Gloria. Eso es histórico. Es que usted está poniendo la carreta delante de los bueyes. Eso es histórico. Yo me quedé pasmado cuando vi una declaración de esa. Y ella es la ministra de la Mujer. De una ministra de la Mujer, sí. Wow. No, es que ustedes solamente hablan la que han matado, pero no hablan la que se han salvado. Eso fue una declaración absolutamente desafortunada de Gloria Reyes. Wow. Miren, vamos a pausa. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto